Bienvenidos a este nuevo programa formativo en el que vamos a abordar uno de los temas candentes cuando estamos formándonos como entrenadores. Vamos a ver cuál es la diferencia entre los principales términos relacionados con la planificación, la programación, la periodización y la estructuración del entrenamiento deportivo. Atendiendo a las últimas investigaciones y recopilaciones científicas, vamos a poder definir cada uno de los términos para tener claro de qué estamos hablando en cada momento y, por lo tanto, cuando leamos bibliografía, no cometer errores o entender las cosas de una manera que no es la adecuada. Atendiendo a las últimas categorizaciones, vamos a encontrar que el término planificación sería la manera mediante la cual se estructura el proceso de entrenamiento, atendiendo a aspectos más globales, como objetivos, técnicas, métodos, evaluación y control. A continuación nos encontraríamos con el término programación del entrenamiento, que sería el siguiente paso y donde, a partir del objetivo propuesto, determinaremos una organización, una ordenación y una distribución del tiempo en base a la teoría del entrenamiento que vayamos a utilizar. A continuación encontraríamos el término periodización del entrenamiento y este sería el que gestiona la secuencia y los tiempos de cada contenido en base a 4 variables fundamentales: la frecuencia, el volumen, la intensidad y la densidad del entrenamiento. Y por último tendríamos la estructura más sencilla, que sería la estructuración, que sería la fase más concreta, aquella que se encarga de generar o de dar a conocer la dosis exacta que vamos a realizar en cada entrenamiento. Por tanto, el tratamiento que deberemos dar dentro del propio entrenamiento a cada persona va a ser completamente individual si pretendemos alcanzar el éxito. Además, tenemos que tener en cuenta que existen diferentes biotipos, mesomorfos, endomorfos, ectomorfos, que van a asimilar las cargas del entrenamiento de forma diferente. Por lo tanto, tendremos que evaluar a nuestro cliente, conocer cuál es la manera en la que evoluciona para saber exactamente qué tipo de entrenamiento le tenemos que aplicar de forma individual y de esa manera estaremos encaminados a conseguir el éxito. El segundo punto hace referencia a la adaptación del deporte específico u objetivo. ¿Qué quiere decir? Que necesitaremos entrenar aquello para lo que estamos buscando conseguir un resultado. Si no lo entrenamos, evidentemente no estaremos en el mismo camino y, por otro lado, solamente mejoraremos aquello que entrenemos. Por lo tanto, si necesitamos adaptar el entrenamiento a el objetivo, hemos de tener en cuenta una cosa muy clara que conocemos como transferencia. La transferencia será todo aquello que hacemos para conseguir el objetivo. Por lo tanto, una de nuestras prioridades va a ser que la transferencia entre lo que hacemos cuando entrenamos con el cliente y el objetivo estén lo más cercanas posibles. Uno de los problemas que nos encontramos habitualmente cuando entrenamos con los clientes es la poca disponibilidad de tiempo. A veces tenemos ambiciosos objetivos y poco tiempo para conseguirlos, por lo tanto, hemos de ser muy consecuentes a la hora de elegir qué tipo de entrenamiento, qué tipo de ejercicios y cómo los secuenciamos para que ese objetivo se cumpla y, por lo tanto, hemos de generar una transferencia lo más directa posible. El tercer principio que nos encontramos es el de la sobrecarga progresiva. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos ir generando cargas de forma progresiva en cada uno de los clientes con los que trabajemos. Ello, sin ninguna duda, se apoya en el término de supercompensación, aquel que nos habla de que cuando realizamos un ejercicio, sobrepasamos el umbral al que estamos habituados a encontrarnos, ello nos va a provocar una fatiga superior y si le damos una adecuada recuperación, nuestro nivel irá creciendo. Ya sabemos que ese crecimiento va a ser ascendente y ondulado, por lo tanto, el principio de sobrecarga progresiva ha de ser fundamental, pero no olvidemos que además esa sobrecarga progresiva ha de ser continua, porque el cuerpo se va adaptando progresivamente a las cargas y hemos de ser muy conscientes de que continuamente tendremos que estar elevando las mismas. El cuarto principio hace referencia a la variedad. Hemos de ser conscientes de que tenemos capacidad y recursos como para realizar 365 entrenamientos diferentes al año. ¿Qué nos va a aportar ese tipo de entrenamiento? Nos va a aportar una mayor implicación cognitiva, nos va a aportar, como su propio nombre indica, mayor variedad y esto, mayor diversión y sin ninguna duda una mayor implicación de los clientes en el propio entrenamiento, así como de los propios deportistas. Si hemos elaborado bien la planificación, la secuenciación de los ejercicios, esta variedad puede ir encaminada a que el cuerpo, el organismo y todas las habilidades que queremos desarrollar estén en continuo crecimiento, en continuo proceso de adaptación y eso haga que la mejora sea continua y no nos estanquemos en ningún punto de camino al objetivo.
El quinto principio que vamos a ver es el de la continuidad. Evidentemente, para conseguir resultados necesitamos mantener una continuidad en el entrenamiento y que no haya parones intermedios. Hemos de ser muy consecuentes en función de cómo organizamos nuestras cargas, cuándo dar actividad y cuándo dar descanso, para que la continuidad siempre tenga sentido. En sexto lugar, hablamos del principio que habla de ir de lo general a lo específico. Evidentemente sabemos que el deporte no es inocuo, o sea que cuando lo practicamos generamos un desgaste o una intervención a nivel interno. Por lo tanto, hemos de tener muy claro que hemos de preparar ese organismo para poder soportar la carga, por lo que iremos de una práctica más general hacia una práctica más específica dirigida ya al objetivo planeado con anterioridad. El séptimo principio hace referencia al principio de la unidad funcional. En el organismo todo funciona en forma conjunta. Cuando realizamos un ejercicio estamos afectando a multitud de estructuras y multitud de funciones orgánicas. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que siempre que implementemos un ejercicio vamos a tener repercusiones a diferentes niveles, no solamente a nivel físico, sino incluso en el plano psicológico o en el plano emocional. Por lo tanto, debemos de ver el entrenamiento como un entrenamiento integral, como una unidad funcional. El octavo principio hace referencia al descanso, incluido en ello la supercompensación. Muchas veces nos damos cuenta de que la importancia del entrenamiento es la base para que haya una evolución, pero la ciencia nos dice que casi el 50% de este beneficio va a venir en el descanso. Y normalmente prestamos mucha atención a sobrecargar el organismo y poca atención a cómo descargarlo. Por lo tanto, este principio va a tener una importancia sublime a la hora de conseguir resultados, cómo equiparamos la parte de esfuerzo y la parte de recuperación. De hecho, en cada programación deportiva debería venir no solamente la parte en la que especificamos cómo debemos entrenar, sino la parte en la que especificamos cómo debemos recuperar. Y no olvidemos que no hacer nada es algo, no hacer nada es no hacer nada, como bien dice el propio término, y por lo tanto, si queremos ayudar a la persona tendremos que buscar algunos principios o algunos métodos que faciliten la recuperación. Es lógico saber que cuando antes me recupere de un entrenamiento, mayor calidad podré implementar en el siguiente entrenamiento. En el noveno principio de entrenamiento encontramos la especificidad. Ya habíamos hablado antes que solamente vamos a desarrollar aquello que entrenemos y por lo tanto debemos ser conscientes de que si vamos dirigidos hacia un objetivo deberemos especificar los entrenamientos de cara al mismo. En cambio, si nuestra planificación del entrenamiento va dirigida a mejorar la salud o la performance en general, podremos especificar en todas las áreas, desarrollar todas las cualidades y todas las habilidades. Y por último, el décimo principio del que vamos a hablar en este programa va a ser la reversibilidad. Es una lástima, pero sabemos que cuando dejamos de entrenar revertimos el proceso que habíamos conseguido. Y generalmente a nivel científico ahí está consensuado la regla del 3-1, ¿no? Lo que nos cuesta 3 conseguir lo perdemos en 1. Si yo estoy 3 meses entrenando y consiguiendo mejoras y tengo un mes de parón, en ese mes prácticamente voy a perder lo que he conseguido los 3 meses anteriores. Es una lástima, pero es uno de los principios de entrenamiento que además se enlazaría con uno de los que hemos visto anteriormente, que tiene que ver con la continuidad. Si queremos resultados, hemos de generar una continuidad en los entrenamientos y por lo tanto no encontraremos el principio de reversibilidad. Entrando ya de lleno en el concepto de planificación, como hemos visto antes y atendiendo a las características más globales, podemos definir la planificación como el análisis previo de todos aquellos factores objetivos y subjetivos, internos o externos, que pueden influir en el resultado de la tarea propuesta. El ruso Mateyev, como uno de los autores de referencia en el ámbito de la planificación, explica que la planificación es una anticipación mental de lo que se va a realizar, un proyecto del contenido, de las formas y condiciones del entrenamiento. De hecho, un plan que solo se va a cumplir cuando se ha sabido plasmar las leyes de la periodización. Otro de los autores famosos, en este caso el español Seirulo, habla de una descripción, previsión, diseño, mecanismos de control que permitan a su destinatario llegar a lograr los objetivos deseados en la competición deportiva o en el ámbito de la salud al que se esté refiriendo. Algunas de las principales características que debe contener una buena planificación son tener una base científica, estar coordinada, controlada y evaluada de forma constante, ser flexible para poder adaptarse a las necesidades de cada momento, debe tener coherencia, por supuesto, y debe además ser respetuosa con los principios del entrenamiento. Incluso tiene que estar abierta a poder ser discutida dentro del ámbito profesional y científico. Dentro de la planificación vamos a encontrar una serie de fases. Entre ellas podemos destacar la fase de análisis, en la que vamos a realizar un diagnóstico y un análisis de las condiciones con las que contamos para preparar el objetivo, una fase de previsión, donde nos vamos a encontrar con las necesidades y la definición de los objetivos de forma más concreta, una fase de programación, que será la que ocupe un mayor tamaño, donde vamos a encontrar la definición de las cargas, de los contenidos, los medios y los métodos que vamos a utilizar para llevarlo hacia adelante,
una fase de realización, que será donde ejecutaremos el propio entrenamiento, y por último una fase de control donde realizaremos la evaluación del propio entrenamiento. De forma sencilla, en la fase de análisis vamos a encontrar, en función de los factores externos a la persona con la que estemos trabajando, debemos conocer cuál es su estructura deportiva, es decir, el deporte que practica y cómo debemos adaptarnos a él, o en el caso de la salud, cuáles son los requerimientos que éste tiene, a la vez de conocer las demandas tanto físicas como técnicas, como tácticas o psicológicas de la propia especialidad deportiva o del ámbito de la salud al que nos estamos dirigiendo. Además, vamos a encontrar también un ámbito propio del propio atleta o de la propia persona, entre los cuales vamos a destacar que debemos conocer el nivel de rendimiento del individuo en la temporada anterior o de la persona con sus antecedentes, ya sean médicos o ya sean de práctica deportiva anterior. Debemos conocer el perfil condicional del individuo, debemos conocer el nivel de entrenamiento que ha realizado anteriormente y debemos conocer cuál es la disponibilidad tanto del individuo como de los medios que tiene para poder realizar el entrenamiento. Entrando en la fase de previsión, vamos a encontrar las necesidades para el desarrollo del entrenamiento, es decir, el equipo técnico, equipo de refuerzo, materiales que vamos a necesitar para poder desarrollar el propio objetivo, la definición de los objetivos, que además debe cumplir con parámetros de objetivos a corto plazo, a medio plazo y objetivos a largo plazo o finales. Y dentro de cada uno de los objetivos hemos de tener en cuenta algunos matices, como la claridad en su formación, deben expresar la realidad y ser accesibles, deben ser evaluables, deben ser específicos y deben ser ambiciosos. El conocimiento del calendario de competiciones o de cómo hemos estipulado la planificación de los objetivos permitirá un mayor desarrollo y un mayor control sobre los mismos. Entrando de lleno ya en la fase de programación, vamos a encontrar la propia periodización, es decir, el entrenamiento debe estructurarse en periodos de tiempo lógicos que faciliten las adaptaciones del deportista o de la persona con la que estemos trabajando, requiriendo sistemas cíclicos de distribución de las cargas, basados en la alternancia y la modificación de ciclos periódicos como defiende el autor García Manso. A niveles de carga vamos a encontrar dos apartados, uno que es la secuenciación, que es el orden lógico y temporal que vamos a llevar a cabo, y por otro lado estará la temporalización, que será la adecuada duración de las mismas. Para poner en común alguna de la terminología que solemos utilizar cuando hablamos de la estructura de la periodización, nos vamos a encontrar la vida deportiva, es decir, en qué momento se encuentra el individuo con el que vamos a trabajar, en iniciación, en finalización o en un término intermedio, los ciclos, que serán la estructura plurianual, generalmente varias temporadas. Luego nos vamos a encontrar con el término temporada en el ámbito deportivo o objetivo a largo plazo en el ámbito de la salud, donde vamos a ver cuál es el calendario de objetivos o de competiciones y cuál es el desarrollo previo. Dentro de las temporadas vamos a encontrar macrociclos, que será una subfase dentro de la propia temporada. Nos vamos a encontrar con mesociclos, que serán subfases dentro de los macrociclos, y con microciclos, que a su vez serán subfases dentro de los mesociclos, cada una de ellas más pequeñas y estructurada de manera diferente para que tengan un orden lógico. Si seguimos bajando escalones, nos encontraremos con la sesión, que es la unidad básica del entrenamiento, y dentro de ella con la tarea, que será la unidad elemental en el propio proceso de entrenamiento, o los más conocidos como ejercicios. Si profundizamos en cada uno de ellos y de manera inversa, vamos a encontrar que la tarea o el ejercicio serían los elementos de la estructura, es decir, los factores de la carga y medios principales del entrenamiento. Los podemos clasificar en tres partes: generales, especiales y competitivos. Los generales no suelen tener similitud con la actividad competitiva propia y desarrollan las cualidades físicas de base. Los especiales o específicos son más similares a la actividad de competición en lo referente a la estructura del movimiento, la demanda energética o los grupos musculares implicados. Y por último, los competitivos serían aquellos que implican prácticamente el mismo desarrollo que vamos a encontrar en la competición y los parámetros de la misma, donde ya van a aparecer elementos externos al propio entrenamiento físico, como el estrés de la competición. Si unimos una serie de tareas o ejercicios, dará lugar a lo que conocemos como una sesión. Dentro de la sesión vamos a encontrar un factor de unión de una serie de conjuntos de estímulos de entrenamiento que persiguen una adaptación. Los tipos de sesión pueden ir encaminadas a aprender o perfeccionar la técnica y la táctica, entrenamiento o acondicionamiento físico o sesiones de valoración. Dentro de la sesión podemos encontrar diferentes organizaciones, una organización de sesiones colectivas, sesiones individuales, sesiones mixtas o sesiones de entrenamientos libres. El diseño de las sesiones va a venir determinado por el número de sesiones que podremos realizar cada día,
el horario del entrenamiento de las mismas, la determinación de los objetivos y la determinación del nivel y el tipo de carga por sesión que puede soportar la persona con la que estamos trabajando o el propio deportista. Y si juntamos una serie de sesiones nos encontramos con un microciclo. La estructura de un microciclo está constituida por una serie de sesiones de entrenamiento que están organizadas de una forma racional, en un corto periodo de tiempo. La duración aproximada puede oscilar de los 2 a los 14 días, aunque lo más habitual es realizar microciclos de 7 días que vienen a coincidir con los días naturales de una semana, incluyendo elementos de entrenamiento previstos en el propio mesociclo e incorporando una parte estimuladora y otras de restablecimiento, como veremos posteriormente. Aquí tenemos un ejemplo de organización de microciclos en función de los diferentes objetivos. Pueden haber microciclos de ajuste o graduales, de activación o aproximación, de carga o de base, de competición, de impacto o choque o de recuperación. Y ahora veremos un ejemplo de cada uno de ellos. Si seguimos evolucionando y unimos un conjunto de microciclos, nos encontraremos con un mesociclo. Un mesociclo son aquellas etapas que tienen como finalidad lograr el desarrollo de una cualidad u objetivo parcial dentro del proceso global de entrenamiento. Lo suelen componer microciclos con diferentes orientaciones, en número de variables en función del tipo de mesociclo y con un volumen total normal entre los 2 y los 8 microciclos. La variabilidad en la duración está condicionada por la capacidad de adaptación a medio plazo del deportista. En la organización interna del mesociclo, con un planteamiento básico, vamos a encontrar una estructura que viene determinada por mesociclos entrantes o graduales, mesociclos básicos, mesociclos de precompetición y mesociclos de competición. En cambio, cuando encontramos un planteamiento algo más moderno, como el conocido ATR, estos mesociclos van a tener características de acumulación, transformación y realización. Y si seguimos sumando, nos vamos a encontrar que un conjunto de mesociclos van a dar lugar a un macrociclo. Un macrociclo suele ser una estructura que engloba el total de los objetivos marcados en un proceso completo de entrenamiento, con una finalidad concreta, ya sea de rendimiento, ya sea de salud o de readaptación, en el que se incluyen una fase de competiciones o de objetivos previos. Los macrociclos de entrenamiento normalmente tienen periodo preparatorio, preparación general y específica, un periodo de competición, precompetitivo y competitivo o entre competiciones, y un periodo de transición de recuperación, mejora o readaptación cuando acaban el periodo competitivo. En este programa formativo vamos a abordar dos modelos básicos de planificación. La planificación clásica, que depende de una periodización y que ha sido defendida por el autor Mateyev, y un modelo de planificación contemporánea, o bien contemporánea a nivel de bloques, que suele utilizar Verkhojanski, la contemporánea a nivel de planificación relacionada con el ATR, que la suelen utilizar Isurin y Kaverin, y las microestructuras, como en este caso defiende el autor Seirulo. En primer lugar, y siguiendo el lineamiento que defiende el autor Mateyev, la periodización, tal y como se plantea, se basa en la distribución regular de las cargas según las características en los periodos y fases en las que se divide el macrociclo. Encontramos un periodo eminentemente grande que denomina periodo preparatorio y después un periodo algo más pequeño que él denomina como periodo competitivo. Dentro del periodo preparatorio encontramos dos fases con sus correspondientes mesociclos y a partir de ahí una distribución diferente entre la base, lo específico y lo competitivo. Y en el periodo competitivo encontramos normalmente otras tres fases, generalmente precompetitivas y competitivas, donde veremos a nivel gráfico cómo varían las intensidades de cada una de ellas. En el caso de Verkhojanski y su periodización por bloques, se constata que después de los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, las dudas sobre la eficacia de la periodización se acentúan. Se empezó a constatar que el diseño propuesto por Mateyev presentaba algunos problemas para los deportistas de alto nivel, como por ejemplo los periodos preparatorios demasiado largos, un excesivo predominio de los contenidos generales y un escaso predominio del entrenamiento de la fuerza. Por estas razones, Verkhojanski impulsó y promulgó la necesidad de un cambio, dando como resultado el resurgimiento de un sistema contemporáneo de la planificación deportiva. Las características de este sistema de planificación hablan de una división en bloques. En todo momento evita hablar de periodos y todos tienen un objetivo principal de desarrollo. En los bloques se utilizan cargas que se dirigen al desarrollo de otros objetivos de forma complementaria para estimular los efectos del entrenamiento necesario. Los bloques se relacionan entre sí. Parte de los contenidos de uno se solapa conforme al siguiente. Se alternan bloques con un gran volumen de preparación específica con otros de bajo volumen y cargas específicas más intensas. Generalmente el primer bloque se dirige a una preparación especial condicional, el segundo bloque a una carga de trabajo técnico y velocidad del ejercicio de competición y el tercer bloque
obtiene ya una carga competitiva y generalmente se sitúa al final del macrociclo, muy próximo a alcanzar el nivel de competición o el objetivo deseado. Otro de los modelos de periodización defendidos por Isurin y Caverin es el modelo ATR. Constituye una variante del modelo de bloques. Este modelo se caracteriza por la utilización de 3 estructuras mesocíclicas. La primera estructura sería la de acumulación, que tiene como objetivo elevar el potencial motor y técnico del deportista o de la persona con la que estemos trabajando a nivel de salud. La carga se suele orientar a la fuerza de forma general, la resistencia de forma general y ejercicios básicos de técnica. En la estructura de transformación encontramos un objetivo de transformar todo el potencial motor y técnico general a un potencial motor y técnico específico. La carga se orienta en la fuerza específica, la resistencia pasa a ser específica y el entrenamiento de la técnica pasa a realizarse en condiciones específicas del objetivo que estamos trabajando. La estructura de realización tiene como objetivo el logro de la mejor forma deportiva, afinando al máximo el potencial motor y técnico del deportista. La carga se orienta a la velocidad y a la resistencia propias de la competencia y la simulación técnica de la competición. Y por último, vamos a proponer el caso de Seirulo y su microestructura en cuanto a la periodización del entrenamiento. Seirulo propone este modelo de planificación basado en la propuesta de Bompa, que tiene un origen en los años 80, y esta opción se fundamenta sobre 3 estados de forma deportiva: el estado óptimo de forma, el estado de alta forma y el estado general. Con esto se pretende que los deportistas estén en estado de alta forma durante toda la temporada y además alcanzar entre 6 a 8 estados de forma óptima en los momentos clave de la temporada. Para lograr esto, se debe estructurar la carga por microciclos que permitan alcanzar objetivos puntuales en inmediato plazo. De ahí la denominación de microestructuras, por ser un microciclo autoestructurado en su propia unidad fundamental integrado en la temporada. Además, cada una de las microestructuras es dependiente de las demás.